Señoras y señores, ¿a quién no le duele algo? Yo conozco mucha gente que le duele el alma, le duele el espíritu, le duele no sé qué, le duele la billetera, ¿no? A los que van al estadio no les puede doler la billetera porque mi gran amigo el cortadito les va a caer, pero además simpáticamente. Bueno, estoy con la doctora Carmen Cabrera, de la Unidad de Dolor del Hospital de la Solidaridad. ¿Cómo está usted, doctora? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con el doctor José Luis Calunga, director del Centro de Investigación de Ozonoterapia de La Habana, Cuba. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, muy ¿Cómo bien. le va? Doctora, ustedes han invitado al doctor, ¿verdad? Sí. Para que venga aquí, es verdad. al Perú. Claro, la idea es que el doctor colabore un poco con el tema del dolor que presentamos en nuestra unidad o que tratamos en la unidad. Nosotros usamos una terapia a base de ozono, que está muy poco difundida actualmente aquí en este medio, pero en Europa, en Cuba, en Centroamérica ya está siendo muy difundida y tiene muy buenos resultados y es bastante económico para los pacientes, ¿no? Entonces hemos venido porque el doctor está capacitando un grupo de médicos para este tema, para que conozcan ese tema. ¿Qué es el ozono, doctor, y cómo se obtiene? Por favor. El ozono desde el punto de vista químico es un gas, o sea, es familia del oxígeno. Se plantea que es la variación alotrópica del oxígeno. Es una molécula que está compuesta por 3 átomos de oxígeno y se obtiene a través de un equipo que se llama equipo generador de ozono. Generador de ozono. ¿Es un equipo muy complicado? No, es un equipo muy costoso. Bueno, en dependencia. Hay de uso médico que no es tan costoso. Es un equipo que consta de una fuente de alimentación desde el punto de vista, es un equipo resistivo capacitivo que alimenta a un tubo generador que es donde pasa el oxígeno, que recibe una corriente, entonces ese oxígeno se transforma en ozono. En ozono, o sea, el oxígeno, le saco el ozono al oxígeno. El oxígeno medicinal se acopla al equipo, entonces el oxígeno y dentro del equipo se transforma en ozono y entonces se extrae en forma de ozono. ¿Dónde se almacena eso? Eso, bueno, realmente no se almacena, se extrae del equipo y se le pone al paciente por diferentes vías. En ese instante mismo. En ese instante proceso, en ese momento se produce el proceso de ozonificación. Exactamente. Ozonación. No sé cómo. Ozonificación, ozonización. ¿Cuál es la maravilla del ozono? Bueno, el ozono prácticamente nació en Alemania hace más de 100 años. Después en Italia y España hace 30 años se empezó a estudiar en Cuba, ¿no? Donde se crea el Centro de Investigaciones del Ozono, ¿no? Primero de América, y entonces a él se le descubren 5 propiedades. Primero, que mejora mucho lo que es la oxigenación de todos los tejidos, tiene un efecto antiinflamatorio, que es por eso que se usa ampliamente en el manejo del dolor, tiene un efecto germicida, o sea, mata la bacteria, virus, tiene un efecto lo que es en el metabolismo y también tiene un efecto sobre el sistema de defensa, o sea, sobre el sistema inmunológico. De acuerdo. Cuando me estaba usted hablando de la primera parte, estaba pensando bien las cámaras, estas, ¿cómo se llaman estas cámaras? Hiperbáricas. ¿Es algo así? O sea, yo me meto a esa cámara para que mi piel florezca y me convierta en un joven de 43 años. El ozono se diferencia mucho, o sea, la ozonoterapia se diferencia mucho de la cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque es menos invasivo, no daña, es más factible, es más viable y tiene otras propiedades muy buena con relación a la cámara hiperbárica. O sea, la cámara hiperbárica es buena en ciertas determinadas enfermedades. El ozono trata otras. Entonces el ozono utiliza el oxígeno como mediador. La cámara hiperbárica utiliza el oxígeno como a presión alta. Entonces son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Doctora, si ahí me duele este brazo, ¿me pueden aplicar ese sistema? Claro, dependiendo de por qué le duele, ¿no? Primero, siempre tenemos que tener un diagnóstico antes de tratar al paciente, ¿no? Por ejemplo, si es una epicondilitis, ya le llamamos codo del tenista, inflamación del tendón. Entonces, yo tengo una tendinitis acá, que ya creo que se me está haciendo crónica. Claro. Y a veces se me engatilla el dedo, el factor gatillo. Entonces amanezco con el dedo así, ¿no? Claro. Y no he disparado a nadie, anoche no he disparado a nadie, pero me he quedado el dedo. Claro. ¿Qué pueden hacer por mí con Claro, en dedo en gatillo inicialmente, cuando ya no es severo, porque severo ya puede ser quirúrgico. Ponemos el ozono dentro de la vaina de los tendones. ¿Y eso cómo me lo aplican? Inyectándolo. ¿Se me inyecta ozono? Exacto. Y con eso desinflama el tendón. Si tengo una migraña, ¿se puede aplicar eso? Sí, se puede aplicar el ozono por la vía sistémica. ¿Qué significa eso? O sea, la vía sistémica que utilizada por el ozono es la vía de la autohemoterapia, donde se extrae
un volumen de sangre al paciente, se ozoniza, se mezcla con ozono y después se vuelve a reinfundir. O sea, se produce un cóctel entre la sangre y el ozono. Se mezcla y entonces después ya lo que se reinfunde es la sangre oxigenada, ozonizada, y está la vía rectal. No. ¿Me la reimplantan la sangre? No, la devolvemos en el momento. En el momento. O sea, no deja, con la misma aguja con la que la extraemos, lo dejamos allí fijo y claro, ozonizamos la bolsa y la devolvemos en el momento, ¿no? En el momento. Yo pensé que sacaban la sangre, la metían en una caja o en algo y luego me volvían a... Ahí extracorpórea se mezcla con el ozono y después esa sangre ozonizada en ese tiempo real, se reinfunde. En ese mismo momento. Sí, en ese momento. En minutos. En media hora dura la transfusión, se llama autotransfusión. ¿Y qué resultado da eso? Bueno, mejora mucho lo que es las crisis. Las crisis. O sea, no es que vaya a curar la migraña, sino... Sí, la migraña es incurable. Es incurable. Entonces, sino que ayuda al paciente a disminuir la intensidad y la frecuencia de las crisis. Por ejemplo, hay dolores que sabemos más o menos cuál es su origen, qué sé yo. Si en este momento ahí me meten un cuchillo acá, yo probablemente me va a doler y sé que esto tiene... Pero hay otros dolores que se producen por circunstancias muy misteriosas, parecen maldiciones diabólicas. Uno de ellos sería la migraña, por ejemplo, ¿no? Hay dolores así, y ustedes tratan ese tipo de dolores. Sí, neuralgia de trigémino, por ejemplo, es uno de los que usted dice, ¿no? No tiene una causa conocida. No tiene una causa conocida. A veces lo acompañamos. Como digo, el ozono no es reemplazante de las demás terapias. En una unidad de dolor como es la Solidaridad, lo que hacemos es bloqueos también, bloqueos con lidocaína, bloqueos con anestésicos, bloqueos con corticoides, bloqueos de nervio, vamos al ganglio de Gasser y lo bloqueamos para este caso, ¿no? Ahí siempre cuando uno habla de corticoides y de cosas, piensa en el efecto secundario, ¿y qué me va a pasar? Me voy a poner cachetón, voy a poner no sé qué. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la ozonoterapia? No, prácticamente esta es una terapia que debe ser realizada por un personal entrenado, fundamentalmente los médicos, donde adquiere una capacitación, donde se le enseña, ¿no?, la dosificación y los esquemas para el tratamiento de las enfermedades del dolor y otras enfermedades crónicas. Siempre y cuando sea dentro de los rangos normales, o sea, dentro de los rangos que ha sido estudiado científicamente, no tiene efectos adversos ninguno. Efectos secundarios, ni daño estructural. La frecuencia de la administración, ¿puede ser esto una cosa de todos los días? Está en dependencia, o sea, cuando hablamos de vía sistémica, que la vía, o sea, por vía de la autohemoterapia mayor o la vía rectal es diaria. Es diaria, pero cuando hablamos del caso del dolor, es 2 veces por semana, 3 veces por semana. Sin ningún problema. Por ejemplo, mejora muchos cuadros dolorosos, ¿no? Por ejemplo, hombro, ¿no? Hombro, claro. Hombro doloroso, manguito rotador, tendón supraespinoso cuando hay daño, y que no es quirúrgico, no llega al rango de quirúrgico y que están en terapia física muchos meses, a veces con unas 6, 8 sesiones de ozono se anula totalmente el dolor, ¿no? En rodillas, por ejemplo, en artrosis de rodillas, cuando ya les han infiltrado corticoides y los corticoides tienen un límite de uso, ¿no? Usamos 3 veces al año y no más, no recomendamos más, ¿no? Por ejemplo, hay que administrarlas con muchísima prudencia. Claro, en ozono puedo poner 20 infiltraciones de ozono y no voy a dañar el cartílago, al contrario, ¿no? Va a ser beneficioso. El dolor va a ir disminuyendo paulatinamente, ¿no? Casi, digamos, en un porcentaje que le pueda ayudar en su calidad de vida al paciente. No hablamos de curar enfermedades, sino de mejorar calidad de vida. Calidad de vida. ¿No? ¿Los médicos aceptan esto, doctora, con facilidad? Pienso que cada vez están aceptándolo más. El doctor ha venido y entre sus actividades, aparte de las que tiene con la Municipalidad de Lima, hemos hecho el primer curso de ozonoterapia básico dirigido a médicos y hemos tenido 50 participantes, lo cual nos asombró porque lo habíamos hecho solamente para un grupo de 20, ¿no? Y médicos de todas las especialidades. Ya hay un interés. Claro. Un interés creciente, porque hay trabajos científicos, o sea, ya están saliendo muchas publicaciones que están en revistas importantes, ¿no? En revistas canadienses, española. Los españoles ya han conseguido mucho, han conseguido que el Ministerio de Sanidad acepte la terapia como terapia médica, ya tiene rango de medicamento y ya incluso la han introducido a la seguridad social. Esa es la gran pregunta, porque a veces este tipo de técnicas demoran en ser aceptadas por la seguridad social de un país, Dios mío, porque piden unas pruebas ya rarísimas, piden más o menos que venga aquí alguien, no sé, un extraterrestre y diga, pero si ya se comienza a aceptar... Claro, y eso queda como precedente, ¿no? Para nosotros también traerlo para acá. Muy bien, doctora Cabrera y doctor Calunga, han sido ustedes muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, nos tenemos que ir rápidamente